En Romanos capítulo 8, versículos 26 al 28, la palabra del Señor nos dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Meditemos en esta mañana acerca de nuestros dolores y Cristo. Nuestros dolores y Cristo. ¿Ha experimentado el dolor físico? ¿Alguna vez le ha dado dolor? Seguramente, si no ha sido un dolor muscular, tal vez ha sido un dolor de oído o un dolor de muelas. Pero el dolor es una experiencia humana por la cual pasamos todos. Sin embargo, debo decirles que no es el dolor físico el más profundo, el más intenso. Hay otros dolores. Hay otros dolores que cuando los sufrimos son a veces mucho más intensos que los dolores físicos. A veces son más profundos, a veces son más devastadores, a veces provocan mucho más daño que lo que sería un dolor físico. ¿Qué mejor que la vida de una persona para ejemplificar lo que significaría estos dolores en nuestra vida? Por ejemplo, allá en el libro del Génesis encontramos la palabra de Dios a partir del capítulo 37 de Génesis, la historia de un joven, José. José, hijo de Jacob o hijo de Israel, ejemplifica lo que significan otros dolores. Y quizás nos podemos identificar, en algún momento de la historia nos identificamos con estos dolores que José experimentó. En el capítulo 39, el versículo 4, encontramos que la palabra de Dios nos hace ver que José experimenta el dolor de ser envidiado por sus hermanos. 39:4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de la casa. Es 37:4, hermanos. 37 en el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En este capítulo 37 del libro del Génesis encontramos que hay problemas familiares. Hay problemas entre hermanos de carne y sangre. Y en el caso de José, José sufre el dolor de ser envidiado por sus propios hermanos. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a experimentar en nuestra propia familia este dolor? Es terrible. Es mucho más intenso que cualquier dolor físico. Nos duele más profundamente cuando un hermano, cuando una hermana nos envidia. Y en este caso particular, el caso de José, sus hermanos, al ver que su padre lo amaba, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Habían serios conflictos entre ellos. Y por supuesto que José sufría el dolor
de ser aborrecido por sus hermanos. Cuando se esperaría que en la familia sería el lugar donde hubiera amor, donde hubiera armonía, donde pudieran reunirse los hermanos y amarse y ayudarse y apreciarse, resulta que José sufre el dolor de una mala relación con sus hermanos. En este mismo capítulo el capítulo 39 ahora, capítulo 39, encontramos otro dolor que sufre. Pero antes, en el capítulo 37, los versículos 5, 20, 28 y 36, la palabra del Señor nos muestra que no solamente es envidiado por sus hermanos, aborrecido por sus hermanos, pero es despreciado, menospreciado por sus hermanos. El versículo 5 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. El versículo 20: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. El versículo 28: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y el versículo 36: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ven ustedes la historia singular de José. El dolor de ser envidiado por sus hermanos, el dolor de ser aborrecido por sus hermanos, el dolor de ser menospreciado por sus hermanos. Llega un momento en el cual José sufre este dolor. Se ve en el peligro y en la amenaza de muerte de sus hermanos. Acuerdan entre ellos que lo mejor sería matar a José. Vamos a matarle. Ustedes pueden ver que ya el aborrecimiento y el menosprecio hacia José era muy fuerte. Sin embargo, por ahí uno de ellos dijo: en lugar de matarlo, mejor lo metamos a una cisterna y que se quede. Pero luego a otro se le ocurre decir: aquí vienen unos mercaderes, mejor lo vendamos. Entonces lo vendieron. Y José de esta manera comienza una peregrinación que no había esperado. Y José se va a Egipto, porque en Egipto, al llegar los madianitas, lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y ahora José sufre el dolor de haber sido vendido por sus hermanos. El menosprecio había llegado a tal grado que no les importaba lo que sufriera también su padre. Lo importante era deshacerse de José. Y José sufre este menosprecio. Y José sufre el dolor de ser un esclavo. Ahora ya no estaba en su hogar. Ahora ya no estaba con su familia. Ahora estaba en otro hogar y ahora era un esclavo. Sin embargo, José supera estos dolores y cumple su trabajo y cumple su función. El capítulo 39, versículos 12 y 14 y 15 nos enseñan a través de la palabra de Dios el dolor de ser acusado falsamente. Dice la palabra: y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió, y huyó y salió. Y notamos
En un momento dado, el versículo 22 nos hace ver que la situación llega a tal grado que después José llega hasta la cárcel. Pero antes de eso, notamos que sufre ahora José el dolor de ser acusado falsamente. ¿Cuántas veces ha sufrido usted este dolor? Que alguien lo acusa falsamente. No es exactamente lo que usted dijo, pero se le acusa de que usted dijo eso. No es exactamente lo que usted hizo, pero le acusan de que lo hizo. Y le duele. Y duele a veces más profundamente que si nos hubieran dado un golpe o que tuvieras un dolor físico. Esta mujer, la mujer de Potifar, acosaba a José, continuamente lo acosaba. Y continuamente le estaba diciendo: duerme conmigo. Y José dijo: yo no voy a fallarle a mi Dios, yo no voy a fallarle a mi amo, yo no voy a hacerlo. Y en el momento cuando aquella mujer tuvo oportunidad, trató de hacerlo a la fuerza y dejó su ropa ahí y huyó. Pero cuando el marido viene, acusa frente al marido a José. Y José ahora sufre el dolor de una falsa acusación, como pueden suceder en cualesquiera de nosotros. Y va más adelante todavía. Versículos 20, 21 y 23, la palabra de Dios nos muestra que: y tomó su ama a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aun cuando Dios estaba con él, sufre José no solamente la falsa acusación, pero el dolor de ser encarcelado. Hace algunos años tuve la oportunidad de conocer a un hermano y ayudar a un hermano al que su propio hermano en la carne lo acusó de fraude y lo puso en la cárcel. El hermano a quien le había sostenido su carrera de abogado, sus estudios, el hermano que le había ayudado. Sin embargo, en un momento dado, el hermano se puso en contra de él y lo puso en la cárcel. Y pasó algunos años en la cárcel, en tanto se probaba que no había tal cosa como fraude. Sin embargo, en el momento en el cual vino el cambio y de acuerdo a las leyes le dijeron: ahora usted puede acusar de difamación a su hermano, porque usted está libre, se probó que no hay fraude. El que es cristiano dijo: no voy a hacer nada en contra de mi hermano, lo dejo en las manos de Dios, no lo voy a acusar. Y hace unos días, hace muy pocos días, había sufrido el dolor durante todos estos años de que su hermano, aun cuando lo había puesto en la cárcel y lo había acusado falsamente, su hermano todavía no le hablaba y tenían malas relaciones. Y hace unos pocos días, cuando su madre falleció, al llegar juntos a la funeraria para ver a su madre, ambos en ese momento, el que es cristiano aprovechó la oportunidad para decirle: hermano, por años yo he tenido dolor en mi corazón, me ha dolido mucho la mala relación que hay entre nosotros, pero somos hermanos, yo quiero pedirte que me perdones. Se abrazaron, lloraron, se reconciliaron y ahora hay una buena relación. Pero por años tuvo dolor en su corazón el hermano. Así sucede muchas veces. Como José, el dolor de ser encarcelado injustamente. Pero no era todo eso, porque en el capítulo 40, versículos 12 al 14, encontramos que José sufre el dolor
de ser olvidado por sus amigos. Versículos 12 al 14 dice la palabra: y le dijo José, esta es su interpretación: los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón su cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás a Faraón la copa en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Sin embargo, la palabra de Dios nos hace ver que aquel joven, aquel hombre, cuando Dios contestó a su petición, dice el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Cuando le había hecho la interpretación acerca de que sería liberado, cuando había recibido el beneficio claro de que Dios contestara para bien de él, ahora cuando podía ayudar a José, se olvidó de José. ¿Cuántos de nuestros amigos se han olvidado de nosotros? Y cuando más lo necesitamos, no están con nosotros. Y nos duele humanamente hablando. Y en el capítulo 42, el versículo 24, finalizo diciéndoles que sufre José el dolor de ver la situación de necesidad de los demás, y en particular la necesidad de su familia. Versículo 24 nos dice la palabra del Señor: y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Había hambre en aquella gran provincia, había hambre en Israel, había hambre en toda la región de Palestina, y ahora sus hermanos vienen para buscar alimentos a Egipto. Y se duele José de ver la necesidad de sus hermanos. ¿Cuántos de estos dolores ha sufrido? ¿Cuántos de ellos? ¿Has sufrido el dolor de ser envidiado por tus propios hermanos? ¿Has sufrido el dolor de ser menospreciado? ¿Has sufrido el dolor de ser acusado falsamente? ¿Has sufrido el dolor de ser encarcelado? ¿Has sufrido el dolor de ser olvidado por tus amigos? ¿O has sufrido dolor al ver la necesidad de otros? ¿O quizás has sufrido el dolor del fracaso? ¿O has sufrido el dolor de la pérdida? ¿O has sufrido el dolor del rechazo? ¿O has sufrido el dolor de la discriminación? ¿O de la descortesía, de la brusquedad de otros ante la propia cortesía tuya? ¿Qué dolores has sufrido? Leía la ilustración de un escritor que cada vez que venía al vendedor de periódicos y le pagaba, en ese momento siempre amablemente le agradecía por el periódico que le entregaba. Y el que vendía el periódico siempre le contestaba de una manera descortés, de una manera brusca, y siempre con una actitud grosera. En una ocasión, al venir junto con un amigo, el amigo le dice: oye, ¿cómo es posible que tú siempre tratas con cortesía a la persona que te vende el periódico, y ella siempre te trata igual? Y entonces este escritor le dijo: sí, así es, siempre lo hago así. Y él siempre actúa de la misma manera, con brusquedad. Dijo: sí, siempre actúa de esa manera. Entonces, ¿por qué lo tratas cortésmente? ¿Por qué lo tratas con amabilidad? ¿Por qué lo tratas con gentileza? Y aquel escritor dijo: yo no quiero que él decida la forma en que yo voy a actuar. Yo quiero decidir la forma en que yo voy a actuar, independientemente de la forma como él actúa. Y amados hermanos, hay dolores profundos que sufrimos, dolores que hacen estragos en nosotros. Leía de William Barclay
comentarista bíblico, que era un gran maestro en un seminario, y comenzó a darse cuenta que oía menos, y comenzó a quedarse sordo, y tuvo que dejar sus clases, y tuvo que dejar su actividad como maestro del seminario. Sin embargo, no se amargó. Se dedicó a estudiar las Sagradas Escrituras, se dedicó a escribir comentarios bíblicos, se metió a los sonidos de la palabra, aunque había perdido los otros sonidos y no podía escuchar nada. Pensaba acerca de Juan Bunyan. Juan Bunyan escribe El progreso del peregrino estando en una cárcel. Estando en la cárcel, escribe ese precioso libro, El progreso del peregrino. Y recordaba a Fanny Crosby. Fanny Crosby escribió sus mejores himnos en una situación de ceguera total. Perdió la vista y sin embargo escribió himnos tan hermosos que hasta el día de hoy cantamos. Hay dolores que experimentamos, dolores que sufrimos, dolores que llegan a nosotros y causan estragos. ¿Qué aprendemos de la palabra acerca del dolor? En primer lugar, aprendemos que Cristo se identificó con nuestros dolores. Isaías capítulo 53, versículos 3 al 5 nos dicen la palabra de la siguiente manera: menospreciado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Noten ustedes que aquí la palabra habla acerca de Jesucristo de una manera profética, más de 700 años antes de que Jesucristo viniera. Isaías puede verle y puede mencionar de Jesús que él es varón de dolores y que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cada vez que un dolor nos visita, tenemos que recordar que Cristo se identificó con nuestro dolor. Cristo pasó ese dolor y que Cristo se llevó junto con él todos nuestros dolores a la cruz del Calvario. Los clavó allí y los venció, de manera que se identifica con nosotros. En segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña que Dios cambia nuestro dolor en bendición. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 8 versículo 28: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todos los dolores les ayudan a bien. Y luego en Salmos capítulo 30 versículo 11 y versículo 12: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Dios cambia nuestro dolor en bendición, pero aún más lo hace fructificar, hace que nuestro dolor dé frutos,
para su honra y para su gloria y para bendición de otros. En el caso de José, en el capítulo 40, el versículo 52 de Génesis capítulo 45, versículos 4 y 5, la palabra del Señor nos dice: entonces dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Dios había suplido la necesidad de aquella familia precisamente a través de José. El dolor de José había traído resultado de tal manera que bendice a la familia en el momento de la necesidad. El dolor puede traer frutos para la gloria de Dios y para bendición de otras personas, para bendición de los demás. En tercer lugar, el Señor siempre tiene un propósito en nuestro dolor. Cuando un dolor llega a nosotros, cualesquiera que sea, Dios tiene siempre un propósito en ese dolor. Dios tiene algo que enseñarnos. Dios tiene algo que decirnos. Dios tiene una enseñanza para nuestra vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es orar pidiéndole que nos muestre claramente cuál es el propósito por el cual permite ese dolor en nuestra vida. Y finalmente, la fortaleza del Espíritu Santo es sobre nosotros de una manera tal que podemos sentir en nosotros que podemos sobrellevar el dolor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos fortalece. Dice los versículos 24 al 27 de Romanos capítulo 8: en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestro dolor. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amados hermanos, agradezcamos a Dios el dolor. Agradezcamos a Dios las espinas. Agradezcamos a Dios la cruz. Dios tiene algo que enseñarnos a través de ese dolor. Les invito a ponerse en pie. Oremos al Señor. Y pon cualesquiera que sea tu dolor, ponlo en las manos de Dios. El Señor se encargará de traer un beneficio positivo a tu vida y a la vida de los demás cuando nosotros estamos dispuestos a dejar nuestro dolor delante de Él. Oremos al Señor. Oremos a Dios. Y a medida que oramos, pidamos que el Señor calme nuestros dolores, de tal manera que podamos acercarnos a su mesa al recordar que Él llevó a la cruz del Calvario todos nuestros dolores. Padre, te damos gracias a esta hora por los dolores que permites en nuestra vida. Te doy gracias porque en tu infinito amor y misericordia, tú, oh Dios, permites que pasemos por estas experiencias, pero también, oh Dios, nos das la ayuda, la fortaleza necesaria y la enseñanza que quieres darnos a través de estas experiencias dolorosas. En tus manos preciosas nos ponemos y te damos gracias por Jesucristo, que llevó a la cruz del Calvario todos nuestros dolores. Nuestra esperanza ahora está en Él, de que Él nos ayudará a superar
toda situación en la vida. Por los méritos de Él te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.